no pinchó la mística Radio Colonia, porque efectivamente parece que pasaron los audios, pero en otra emisora, con esto de la información tan poco, con una vida útil tan corta que tiene el ritmo de información así del periodismo de recorte, ¿no? El periodismo de recorte al que tanto me resisto porque tanto distorsiona la cosa común. Y en este mismo sentido, Walman, te pregunto, en la discusión pública, ¿cómo ordenás vos tus sustanciales y accesorios? Bueno, como te había dicho, esta columna está intitulado qué lejos nos queda el 26 de octubre, porque esta frase fue la que pronunció ayer un importante funcionario en Casa Rosada mientras se dirigía de un despacho que tiene un lugar a un despacho que tiene en la otra punta del gobierno. Y si uno trata de ordenar lo que efectivamente está pasando, dentro específicamente de un gobierno desorientado, es que las tribus están al rojo vivo. Por más que traten de ordenarse y aparecer con un discurso unificado, es muy difícil en estos momentos que se muestre. Y en ese sentido, vale la pena discurrir lo que va a suceder hoy también en paralelo en el Congreso, Lu, porque traer acá las comisiones que se van a reunir en la Cámara de Diputados me parece que forma parte del espectáculo que se va a ofrecer, ese que a vos a veces tanto... No, yo soy una fana de las sesiones y de las reuniones de comisiones. Bueno, hoy tenemos... Las veo todas, bueno, todas. Hoy desde tenemos... que empiezan hasta que terminan, todas. Hoy tenemos actividad tanto en diputados como en el Senado. En diputados, más movida, porque va a tener en dos comisiones distintas el tratamiento del Andís. ¿Ok? Por un lado la de discapacidad y por el otro lado la de salud. Después empieza la primera reunión de la Comisión Libra. Después de meses y meses de discusión, finalmente con Maximiliano Ferraro al frente, definido a través de una discusión interna dentro del bloque mayoritario del bloque de los 14 diputados que lograron en el recinto el resultado y aprobación del reglamento por el cual el bloque mayoritario de diputados conformado entre las distintas posturas, el que tiene el derecho a elección, la mano de Sergio Massa, ahí definiendo que no fuera Sabrina Selva, Unión por la Patria, quien llevara adelante la voz cantante, sino que fuera un diputado a quien no se podía tildar de kirchnerista, y ahí está entonces Maximiliano Ferraro. Y después a las 18 horas, con la presencia de Mauro Federico y Jorge Rial, va a haber una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, que va a estar encabezada por Alejandro Vilca, que es el secretario, porque la presidenta es una libertaria y no va a estar presente. ¿Qué va a pasar en el Congreso? También se va a tratar el tema de que viene de la Cámara de Diputados de rechazo al recorte en discapacidad para llevarlo al recinto y así darle el golpe definitivo y que el veto de Milei quede a un lado. Y además va a haber una conferencia de prensa también en apoyo a los periodistas promovida desde Unión por la Patria. Yo creo que hoy el gobierno está atravesando, al margen de lo que estuvimos mirando, además una cuestión que no encuentra el orden porque los discursos son, cada momento que transcurre son distintos, y las excusas que plantean acerca de por qué no se tienen que escuchar los audios también. La última que apareció es la letra que le dieron ayer a Trebuch, que si querés lo escuchamos. Lo tenemos a Trebuch hablando acerca de por qué le parece que los audios no se tienen que escuchar. En este canal, dos colegas, ¿sí?, hablaron mal de Florencia Kirchner. Esta es la última línea. No voy a decir de qué, no importa porque no quiero adentrarme en ese tema. Yo trabajaba en otro canal y me invitaron a un programa muy visto, que sigue estando al aire, para preguntarme por ese tema. Hace más de 2 años no gobernaba Milei. Y yo dije, el periodismo no tiene nada que hacer en ese lugar. No tenemos que observar nada sobre los hijos de, que no son funcionarios públicos, que no tienen actividad pública, y en ese momento que incluso no tenía ninguna causa penal ni judicial. ¿Quiénes somos nosotros los periodistas para meter la nariz en ese lugar? Cuando se hablaba y fuertemente de la hija de Cristina. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de eso? Nunca lo hice, nunca hablé del hijo de Alberto Fernández o de los hijos de Alberto Fernández. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer el periodismo en ese lugar? Es un lugar de la intimidad más absoluta. No tienen
ningún tipo de peso público, definiciones públicas. Nunca, jamás el periodismo, a mi modo de ver, tiene que adentrarse ahí. Lo dije en ese momento, está grabado, búsquelo en YouTube si no me creen. ¿Qué tiene que hacer el periodismo metiéndose en una charla entre una señora de apellido Milei y vaya a ser uno quien hablando de pelotudeces dentro de la Casa de Gobierno? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué es el valor informativo ahí? Una charla que sucede en la intimidad más absoluta. El periodismo, hasta donde sé, y la noticia es el dato en el contexto. Bueno. ¿Cuál es el contexto? El gobierno ha atravesado por distintas etapas, distintos... Sí, dale. No, quiero reponer que se refiere Trebuco a un episodio que se dio entre Laura de Marco y no me acuerdo quién era la otra persona que estaba hablando en ese momento en vivo. Fue realmente indignante, a mí me tocó escucharlo. Las declaraciones de Laura de Marco sobre la enfermedad de Florencia, hablando de adicciones de Máximo Kirchner, todo sin ningún tipo de chequeo y muy alejado de lo que sucede en la realidad, en un lenguaje muy agresivo. Suscitó un gran debate al día siguiente. Esto, en mi caso, a mí realmente me pegó muy fuerte, sobre todo preguntándonos sobre qué es el ejercicio periodístico. Y en ese caso, bueno, ahí la complejidad y todo lo que hay que problematizar sobre también la libertad de expresión, ¿no? Entonces ahí entramos en un terreno fangano, es un terreno vamos al barro, sobre todo en este ejercicio, digo, cómo se dan los acuerdos, qué se cuenta, qué no se cuenta. Lo de ayer, una vez más, reiterando esta revelación del acuerdo con los grandes medios para que no se publicaran los audios, digo, son todas cuestiones que realmente hacen o requieren un ejercicio de discusión, de crítica y de problematización tan complejo que creo que tanto a vos, Walman, como a mí se nos escapa y por eso tenemos a quizás a uno de los más prestigiosos pensadores de estos temas en un ratito para conversar sobre Me parece bien y no quería ahondar, sí lo que quería plantear era justamente esto, cómo van variando. Y en este contexto en el cual creo que vale la pena reiterar, el gobierno no niega en ningún momento la veracidad de los audios, no niegan las coimas, ni niegan los porcentajes, no niegan tampoco que fue en Casa Rosada, sino que lo afirman, porque a mí, te reitero, lo que te decía ayer, el viernes me decían, Karina Milei no tiene una reunión importante fuera de Casa Rosada, como sí tiene Santiago Caputo, que tiene oficinas y despachos fuera de Balcarce 50. Lo único que quiere es que no se conozcan. ¿Y por qué? Porque se escuchó la voz de Karina Milei. Porque de nuevo, hasta el viernes a la mañana, cuando no sabían de los audios de la hermana del presidente, la idea era pasar de largo con Españolo y no plantear ningún tipo de denuncia. Hasta ese momento estaba situado ahí. Luego, con las reuniones que hubo el viernes a la noche, donde ya de alguna manera yo pregunté, ¿van por alguna medida concreta? Me pusieron las manitos así y me dijeron no te puedo anticipar nada en la contestación. Finalmente, la denuncia estuvo ayer con una previa de un funcionario, Lu, en la que nos había dicho que seguramente la denuncia iba a salir en el día de hoy. Vos ayer acá dijiste que te habían dicho que no iba a haber denuncia. Claro, no, pero eso fue del viernes, eso fue lo que tenía del viernes. Minutos después de esa conversación con vos, tuve una conversación con un funcionario que me aseguraba que iba a estar la denuncia entre el lunes a la tarde y martes. Finalmente salió 5 minutos después que ese funcionario me dijera a mí con otros colegas que iba a existir la denuncia contra Españolo y contra los medios. Y te sumo a eso, y te reitero, que charlé con otros funcionarios muy importantes que me decían, ¿por qué no pasan los audios enteros sin editar? Directamente, como haciéndose el cancherito de alguna manera y planteando, aunque había participado también de la estrategia judicial en la cual me recordó ese funcionario que ya habían hecho una denuncia de la CIDE por infiltración extranjera. Y lo había hecho en una nube de humo, en una de sus conferencias de prensa, Manuel Adorni, hablando de una célula que había descubierto Patricia Bullrich, rusa, no sé si te acordás, y que hubo a partir de eso todo un ida y vuelta con la embajada rusa que desmentía totalmente esa información. Este humo... No, ¿qué te va a decir la embajada rusa? Si son mis espías. Bueno, pero eso digo, Wolman, porque vos, cuando ponemos la boca, digo, también hay que como contextualizarlo, ¿no? Tipo, esto me lo dice un funcionario, pero tomémoslo con pinzas, no descartamos tal cosa, porque si no damos por hecho, digo, a ver,
esta operación, digo, yo no voy a validar que esto sea un complot de Rusia, China y Venezuela para favorecer a Cristina, pero que acá hay movimientos de placas tectónicas y que se ordenan ciertos factores y que esta operación requiere financiamiento y que de alguna manera hay una campaña Cristina Libre que tiene algunas canillas abiertas, porque también en el compromiso de discutir profundamente y complejamente y problematizarlo, también hay que poner estos factores. Digo, está el ejecutor, está el que lo piensa, está el que lo infla, están los medios que se suben, están los factores de poder real tensionando para un lado y para el otro. Digo, es un complejo muy grande para circunscribirlo en Marcela Pagano o Franco Vitti. No, estamos de acuerdo. Entonces, digo, todos estos factores que empiezan a jugar, no hay que subestimar ninguno, hay que ponerlo en el tablero y decir, bueno, ¿este cómo puede jugar? A ver, no es que Rusia es Putin, ni Estados Unidos es Donald Trump. Digo, es un complejo, hay heterogeneidades, hay grupos, fundaciones, asociaciones civiles. Digo, ¿cómo funciona el entramado de financiamiento internacional? Esto existe, digo, esto es real, esto es concreto, digo, lo vemos y lo conocemos. Ahora bien, después, ¿cómo reconstruís todo el mapa? Ni diciendo, Estados Unidos, esto forma parte de la disputa China-Estados Unidos, ni diciendo, bueno, no es Marcela Pagano, ¿entendés? Digo, como bueno, también, digo, para no descartar y no subestimar las versiones que están danzando. No, está claro lo que decís y me parece que en eso acuerdo. Lo que sí, por supuesto, siempre están los factores individuales y la forma en que cada una de estas cosas se expresan. Eso no. Y la conjunción de intereses que por el momento no funcionaban coordinados, como puede ser los laboratorios, y ahí la figura de Hugo Sickman tampoco, juega en el mapa geopolítico. Hugo Sickman tiene sus terminales en los distintos gobiernos que están ahora puestos bajo la lupa. Hugo Sickman tiene una gran trayectoria política, en el Partido Comunista tiene terminales y una vez más, sus laboratorios tienen presencia y vínculos directos con todos los mercados, con lo cual, fue el tipo de la vacuna con Rusia, no es joda. Entonces, también ahí hay vasos comunicantes muy poco explorados y muy pocos trabajados por los periodistas de investigación. Ok. Que hacen periodismo de recortes. Que están esperando a ver qué dice Pagano o qué dice Fantino. No, está bien. Creo que algo de eso hay. Está claro que acá traemos, o yo por lo menos de mi parte, trato de traer aquellas cosas que pueden revelar algún tipo de diferencia en cuanto a lo que efectivamente pasa. Y te decía que tiene que ver con cuán lejos nos queda el 26 de octubre, porque esta frase que me decía también un alto funcionario ayer, porque en el gobierno están viendo, y ahora sí concretamente con respecto a lo que pueda suceder el domingo, una diferencia que como máximo dicen es de 5 puntos. Eso es lo que ellos están marcando en estos momentos. No creen que sea mayor y tampoco plantean que vaya a tener algún tipo de injerencia en la campaña, por lo menos por ahora, definitiva en cuanto a la presencia o los votos de finales. También con respecto a lo que sucedió y aconteció el domingo en Corrientes, dicen, no, nosotros ya sabíamos que íbamos a perder, Almirón no lo quieren ni los propios, denigrándolo de alguna manera en ese sentido. Y con respecto al 26 de octubre, que es todavía todo lo que falta y todo el camino árido que le falta recorrer al gobierno, se ven un poco más holgados. Pero está claro que estos días, y como vos bien decías al principio, la necesidad de imponer otra agenda fue la que llevó ayer a plantear esta salida. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bueno, veremos efectivamente con una Patricia Bullrich ayer retrocediendo, aunque está puesto dentro de la requisitoria a la justicia el allanamiento a los periodistas, pero negando a vivo que ello haya sucedido, mientras el periodista en el piso decía que sí, que el allanamiento formaba parte de los planteos llevados adelante por Fernando Soto. Así que creo que es minuto a minuto qué es lo que hace el gobierno y también, por supuesto, cómo juega de alguna manera estos sectores que vos decís y lo que haga la oposición para darle sustento y de alguna manera que explote un poquito más este tema, que es lo que en definitiva plantean de acá al domingo próximo. Retomo el título de tu columna, para octubre falta mucho, esto lo pones en boca de los libertarios, pero dijiste oposición y te voy a decir, para octubre falta mucho para todos. Confianza en tu